Bueno, entonces en esta clase vamos a ver biomoléculas, vamos a empezar a ver el principio de los ácidos nucleicos. am, y esto surge otra vez, regresando un poquito al tema anterior de cómo surge la vida y todo esto, ¿no? Pues tenemos primero unas composiciones elemental en el planeta Tierra. Ahora de eso nos vamos a pasar más o menos para que vean, esta es una tabla periódica que saqué del Brock, que si quieren este también luego lo subimos para que lo tengan, este libro sí está en español. Eh, y esta es la composición elemental de la célula. Eh, Tenemos en amarillo los elementos que son esenciales para todos, ¿no? Este es que son hidrógeno, aquí está el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y si recuerdan un poquito de la vez pasada, ahí también está el selenio. Am, Ah, yo tengo eh, una pregunta ahí, profesora. sí, Eh, Había escuchado de hablar de los otros, pero nunca del selenio. Como, ¿qué factor tiene? O cómo. es que estamos hablando de microorganismos, también seguramente en organismos como nosotros también lo ocupamos, pero es que todos tienen, aunque sea una proporción muy bajita, les sirve para algo, para algún metabolismo, sea para su crecimiento, sea para algún elemento, no elemento, un aminoácido a veces. Entonces, se requiere para algo, no estoy segura para qué, porque a veces también varía de microorganismo a microorganismo, ¿no? Pero para todos sí es necesario. Y es luego investigo para qué, porque ese no lo tengo así. Este, pero sí, por ejemplo, el azufre, ese sí que está arriba y tampoco luego lo escuchamos tanto, y ese sí lo tenemos también nosotros, forma dos aminoácidos indispensables para la, para la vida, sobre todo para poder traducir tus aminoácidos, los esenciales, ahí tienen dos, el azufre, y les digo, sin eso no se da la repetición del DNA. Em, y ahorita les dejo, bueno, pero sí. Ok, gracias. Sí, 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 pero sí se ocupa. Entonces, este es esencial para los microorganismos. Sin el selenio también no hay. Hay otros que son los cationes y aniones. Aquí está en rojito. Déjenme ver también. Se me quitó. Ah, se me quitó mi tintero. No, aquí está. Oh, no me cambia. Aquí está. Los cationes. Estos a veces son nada más para envíos de señales. Por ejemplo, sodio, y son los más comunes, ¿no? Sodio, magnesio, potasio y calcio. Y obviamente, pues, con el anión que se forman, perdón, el cloro, ¿no? Y empiezas a formar cloruro de sodio, cloruro de potasio. Entonces, estos son esenciales para la mayoría. Habrá alguno que se pueda sustituir, este, por otro, pero les digo, por eso les dije que es para la mayoría de los microorganismos. Y para nosotros sí, son esenciales. Hay otros que son metales traza, son estos verdecitos que se ocupan. Estos también son específicos para algunos microorganismos. Por ejemplo, el manganeso se asocia mucho, hay una bacteria que es resistente a los rayos UV y al parecer dentro de su DNA tiene manganeso. Y eso es lo que le ayuda a que su DNA pueda aguantar estas radiaciones y no se rompa, ¿no? Un ejemplo. Am, Aquí están estos moraditos, que estos, como ejemplo, el bario, el estroncio, el boro, que está acá, se pueden usar para algunas funciones, ¿no? Estos son no esenciales, no se necesitan, pero algunos los pueden metabolizar, no les hace daño que estén ahí, ¿no? Bueno, depende luego de las concentraciones. Y, por ejemplo, todos los otros especiales, a excepción creo que del uranio para un caso específico, pero en general los otros, los que son tierras como raras, esos no tampoco se metabolizan, ¿no? Ni se necesitan. Y pues obviamente todos, ay, perdón, toco mi mouse de más y se mueve. Todos los gases nobles, ¿no? Que esos casi no se mezclan. Estas moléculas es muy raro que se mezclen con.
con otros. Ah, pero bueno, entonces, si se dan, más o menos se acuerdan, en la composición de la Tierra, lo que tenemos mucho es carbono y oxígeno. Y entonces es muy normal que la vida justamente eh, este, arranque de donde tienes más cosas. Entonces, como tenemos mucho carbono y oxígeno dentro de la Tierra, hidrógeno no tanto, este, en general, ¿no? Pero, o sea, sí hay. Eh, los compuestos más comunes sean los que dan origen a la vida, porque es lo normal, siempre ocupas lo que más tienes, ¿no? Ah, y por ejemplo, aquí hay un ejemplo, no es así específico para todas, pero digamos, en un porcentaje, este es el elementos, los elementos que más tendría una célula eh, mm, de bacteria. En general, en peso seco, porque la mayoría acuérdense, va a ser agua, pero en peso seco es carbono, el 50% es carbono, luego el 17% viene siendo oxígeno, nitrógeno un 13%, hidrógeno un 8%, fósforo 2%, azufre 1% y selenio menos del 0,001%, más o menos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, justo pues son elementos que tenemos en grandes cantidades en la Tierra. Aquí está también, por si quieren saber, este es dato también curioso, ¿qué es lo que ocupa más peso, ¿no? Entonces, el más peso es proteínas. Lo que más tenemos en las células son proteínas. Entonces, el porcentaje de proteínas es el 55, digamos, por ciento. Luego vienen lípidos, que son grasitas, polisacáridos, azúcares, ¿no? Liposacáridos son azúcares con lípidos, más o menos. Y lo que no ocuparía tanto es el material genético. DNA ocupa un 3,1%, el RNA ocupa un poquito más, 20%, pero acuérdense, este RNA ocupa todos los RNA, que la mayoría es RNA, y lo vamos a ver más adelante, es RNA ribosomal, pero también tenemos RNA de transferencia, RNA mitocondrial, MR y LP, ¿no? Los tres más o menos lo dije. Aunque existen más, y de todos existen un montón de cosas. Y también justo las proteínas es lo que más trabajo requiere, más energía, más ATPs y más energía de toda la célula está ahí en las proteínas. El DNA no, eso es bueno porque pues ahí tenemos todo nuestro material genético. Si costara tanto este, energía tenerlo, no sería tan factible poder mantenerlo, por ejemplo, en caso de los microorganismos que pueden a veces invernar, por decirlo así, se llama latencia. Se hagan cuenta como los osos que invernan, entonces se quedan con las proteínas mínimas y con el DNA. Entonces ahí pues no necesitan tanta energía, o sea, se quedan en latencia, entonces ahí protegen el DNA, ¿no? Lo que sacrifican son algunas proteínas que no son tan necesarias, o sea, proteínas de crecimiento y todo, nada más lo mínimo para existir y estar en latencia para cuando tengan las condiciones, por ejemplo, cuando ya tengan agua o tengan nutrientes, puedan volver a activarse. Y ahora nada más para estar otra vez en un poquito de términos, les voy a hablar de estas células, digo, moléculas. Estas moléculas, son unos nombres nada más por si los vamos a ir nombrando posiblemente para que tengan una mejor idea. Hay compuestos que se replican unos a otros, o sea, tienes moléculas que son iguales, en una cadenita son iguales, ¿no? Digamos. Por ejemplo, partimos, en este caso, vamos a hablar, este es un azúcar, se llaman monómeros. Por ejemplo, tenemos, ¿cuál es la de acá? Esta, una glucosa. Esta glucosa, la puedes tener así, pero hay veces que se forma, junta con otras glucosas y empiezas a tener, una cadena de glucosas. Entonces, aquí está, y este se llama, que es un polímero. O sea, un monómero es la molécula sola y cuando se empieza a juntar entre ellas y forma una cadena, se llama polímero.
Y si han escuchado, estos polímeros son muy comunes en la naturaleza y ya no tan natural. Por ejemplo, el teflón está hecho de, no me equivoco, no sé cómo se llama el compuesto, es carbono y carbono y flúor, algo así, indefinidamente. O sea, muchísimas cadenas muy largas. Eso hace un polímero, eso es un polímero. El flúor, los teflones, es un polímero, ¿no? De carbono con flúor. En el caso de este azúcar, pues forma otros polímeros, que este caso es esta celulosa, se llama celulosa, pero en realidad es un azúcar y es un polímero de la glucosa. Lo mismo puede pasar con todas las azúcares. Hay fructosa, cuando haces una estructura de fructosa, creo que se llama fructato, algo así. Pero bueno. Y estos en azúcares también, específicamente cuando es azúcar, le puedes decir monosacárido. Y cuando es azúcares más complejas, ya pueden ser carbohidratos. Entonces, han escuchado mucho el término de carbohidratos, porque en todos lados está, pero bueno, un carbohidrato también puede ser un azúcar. No todos los carbohidratos son azúcares, pero este es un ejemplo, ¿no? Los carbohidratos son varias moléculas. Am, Otros, y estos monómeros, les digo, son importantes porque al final son las estructuras primarias de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el monómero de un azúcar, monosacárido. El monómero de un el monómero más pequeño para una proteína generalmente son los aminoácidos. Y evitarlo. Estos sí los vamos a ver hoy y la próxima clase un poquito más. Este, y cuando estos aminoácidos se juntan con otros aminoácidos, no tiene que ser el mismo, puede ser el mismo, pero puede ser otro. Si forman cadenas pequeñas, se les pueden llamar péptidos. Ya cuando son estos péptidos muy grandes, a partir más o menos más de 50, más de 100, ya llegan a ser unas proteínas. Pero también se pueden usar como sinónimos, péptidos o proteínas. Y otro monómero muy importante, que este es importantísimo para, todos estos tres se van a conjugar para justamente las bases nitrogenadas, son los nucleótidos. El monómero, para este es un nucleótido. Este es un nucleótido, está formado por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y esta es la base primordial para los ácidos nucleicos. Otra vez, cuando son cadenas chiquitas de nucleótidos, les puedes poner oligonucleótidos. Cuando ya son más grandes, les puedes decir ácidos nucleicos, aunque lo mismo, pueden ser similares en algunas circunstancias. Les digo, es que esto es mucha terminología y nada más acordarse. Son muchos nombres y muchas cosas, pero este, traten de agarrar lo más esencial, ¿no? Que hay monómeros y hay polímeros, ¿no? Ya. Bueno, y a partir de estas moléculas les digo que todo esto antes de que hubiera vida, de todas las moléculas eh, prebióticas, pues empezaron a formar, digamos, en este artículo, que cuando alguien quiera exponer, les voy a pasar este artículo para la próxima clase. Hay como, digamos, este autor propone como diferentes mundos, ¿no? No es que haya diferentes mundos, así lo pone, nada más, pero para que vayan viendo cómo se empieza a desarrollar el RNA, ¿no? Entonces empiezan a surgir de las moléculas, una estructura un poco más estable, a base de las azúcares, del fosfato, y las bases nitrogenadas. Y después de esto empiezan a surgir no solo un tipo de ARN, si se acuerdan, hace ratito les dije que hay este, RNA M, que es de mitocondrial, RNA R, que es ribosomal, y RNA T, transferencia. El ribosomal es el que más abunda. Y entonces empieza así a proponer, ¿no? Cómo se empiezan a formar. Cómo también surge el mundo de lípidos, es lo mismo, ¿no? Cómo se empiezan ¿se acuerdan de las chimeneas? Que esas eran las chimeneas que ayudaban por las arcillas que estaban hacia el fondo a mantener lo que estuviera surgiendo ahí, todos los metabolismos que pudieran estar surgiendo ahí, los contenía, ¿no? Y luego surgieron las capas lipídicas. Pero en estos mundos, digamos, no es que haya vida, o sea, cada uno se fuera formando y cuando se juntan todos,
y entonces aparece una célula. Ahí es donde se empieza a ver un metabolismo, empiezas a tener ya tus ácidos nucleicos, DNA o RNA, los dos en general en las células siempre hay dos, las proteínas, entonces empiezas ya a tener una célula, ¿no? Y esta sería, digamos, ya nuestra célula ancestral, ¿no? Nuestra LUCA, por decirlo así. Am, y esto surge, les digo, así, digamos, se empiezan a construir bloques. De estas células simples, estas que son los monómeros, empiezan a surgir, les digo, polímeros, ¿no? Y se empiezan a construir, a Nayeli lo decía muy antes, una amiga, que son como Legos. Se empieza a tener un bloque chiquito y lo juntas con otro y al final te pueden formar una estructura muy grande y te pueden hacer, no sé, castillos, o se forma algo que sí, sí pensaba, ¿no? No solo un bloque ahí. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo aquí están las nucleobases, aquí hay distintos bases, y cómo estas van a surgir y van a estar en conexiones con algunas azúcares. Por ejemplo, esta, en el caso de esta es ribosa, que la ribosa es la esencial para el DNA y el RNA, ¿no? Pero bueno. Este, y tienes muchas azúcares, pero no reaccionan con todas. Te digo, se van formando. Tenemos muchos tipos de fosfatos. Y este ortofosfato es al final el que sirvió, ¿no? Y esta azúcar con esta nucleobase. Y entonces se empieza a juntar esta ribosa con esta nucleobase, que no sé cuál ahorita cuál es. Este, y se juntan y están estables, ¿no? Y entonces empiezan a interactuar, estas dos empiezan a interactuar con el ortofosfato. Y al final, se forman, ay, perdón, ay, se me mueve. El oligonucleótido, ¿se acuerdan? O sea, un nucleótido con otro, ¿no? Ya cuando son dos, ya les puedes decir oligonucleótido. Entonces aquí tienes uno y aquí tienes el otro. Aquí tienes uno y aquí tienes el otro. Entonces se empiezan a formar estos pares de bases y esto es al final lo que da origen al RNA. Ahí fue con lo que muy rápido. Si no lo ven, acá está, al RNA. Y de este mundo del RNA, pues surge después una estructura aún más estable que es el DNA, que es de doble cadena, les digo, y es mucho más estable que el RNA. Entonces, de moléculas pequeñas, podemos ya encontrar después moléculas más grandes y hasta metabolismos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos algunos polipéptidos y estos empiezan a reaccionar entre ellos, empiezan a hacer cadenas grandes. Estas son puras aminoácidos. Y los aminoácidos casi siempre los ponemos aquí. Aminoácidos. Este es uno, este es otro, estos es cuatro. Entonces empiezan a juntarse, a reaccionar entre ellos, a acomodarse y forman polipéptidos. Y al final, después de estos polipéptidos, pueden dar origen este, a, mm, a las proteínas. Y les digo, hay otras moléculas, estas también son moléculas orgánicas, empiezan a interaccionar en ellas, unas empiezan a ganar energía, empiezan a perder, empiezan a mover sus electrones y entonces lo que se llegan a formar a veces son ciclos. Y en este ciclo pues se va cambiando un electrón, va por todos lados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del un electrón, dos o algunas moléculas de intercambio y se empiezan así a formar los ciclos. Este es un ejemplo del ácido cítrico, nada más. Y entonces ya cuando tienes todas estas moléculas, tienes ácidos nucleicos, tienes polipéptidos, tienes metabolismos, ahí es cuando empieza y tienes tus lipoproteínas que forman lípidos y te hacen tu capa lipídica, pues ya tienes al final una célula, ¿no? Am, y ahí, a partir de ahí, vamos a ver ahora los precursores de bases. Como les dije, las bases están, los pares de bases nos llamamos generalmente a la guanina, a la citosina, espérame, ay, eh, ay, perdón, ay, nomás lo estoy tocando tantito y se me mueve. Sí, a ver, aquí. A, A,
G y U. Entonces tenemos citosina, tiamina, arginina, guanina, y el uracilo. Entonces, estas son nuestras bases del DNA y del RNA. Ahora vamos a ver más o menos eh, cómo es su biosíntesis. Bueno, no lo vamos a ver como tal, nada más cómo parten, ¿no? Parten de un esqueleto, este es el esqueleto de las purinas. Se dividen en dos, purinas y pirimídicas. Esos son los tipos de bases. Hay bases purinas y bases pirimídicas. Este, la base para las purinas es el ácido inosílico. Y para las pirimidas, la base es el uridital. Pero en general, lo que tienen que ver es que tienen su azúcar, su ortofosfato y esta, ¿no? Su base nitrogenada. Aquí está. Entonces, estas son las pirimídicas, la citosina, la timina y el uracilo. Y como lo dice aquí, esta es DNA, esta solo es para el DNA y esta solo es del RNA. En las bases purínicas son dos y son las dos para la misma, para el DNA y el RNA, que es la adenina y la guanina. Este, el uracilo es el sustituto de la timina en el DNA. Entonces, en RNA vamos a tener uracilo, en DNA vamos a tener timina. Y lo único que cambia, si se dan cuenta, aquí es un grupo metil, este grupo, nada más. Eh, Ahora, por su estructura química, solo se van a poder aparear de dos formas. Este, se, se, se va a una purímica por una pirímica, y entonces se forman enlaces, ¿no? Este es un ejemplo para el DNA porque tiene T, pero es lo mismo para el RNA, sería U con A. Entonces, siempre se pone, si se acuerdan aquí, la citosina es pirimídica y la guanina es purímica. Y la timina o el uracilo van a ser pirímicas y se van a juntar siempre con la adenina. Y entonces siempre van a ser así, o sea, siempre va a ser C con G y T con A o U con A. Am, entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es un enlace de citosina guanina. Entonces, aquí tiene citosina, aquí tenemos guanina. Y estas forman un triple enlace de puentes de hidrógeno. Entonces, en general, el enlace citosina-guanina es un poco más fuerte que el enlace de tiamina-adenina o uracilo-adenina. Entonces, siempre es un poquito más fácil romper este enlace, ¿no? Porque solo son dos puentes de hidrógeno. Ahora, esto también hace, por ejemplo, en el DNA que tenga esta configuración así como de hélice. Y aquí están. Entonces, estos son los dos ácidos, los dos tipos de ácidos nucleicos que tenemos, ADN y el ARN. ¿Qué varía? Les digo, un azúcar, pero los dos es un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo se puede ver un RNA. Entonces, sí, generalmente lo representan nada más como una hebra, muchas veces lo pueden ver así, aunque pues en realidad está interaccionando y no es una hebra así tan simple, sino pues así como esta, ¿no? Tiene un montón de pliegues, ¿no? Y se va haciendo así. El DNA, en cambio, sí es más de hélices, ¿no? Así. Les digo, tiene una estructura un poco más fuerte también. Entonces, hasta ahí, aquí duda. Todo nuestro DNA y todo nuestro ARN se mide así, con estas cuatro bases nitrogenadas para el DNA y
estas cuatro de acá. Todo nuestro material, todo se va a explicar así, mediante C, G, T, A, o en RNA, C, G, U, A. Todos. Es lo mismo en computación B, ceros y unos, aquí es C, G, T, A. Y eso es lo que nos va a decir todo. Entonces, sí, más o menos. A ver, los míos. Ok, todo bien. Muy bien. Ah, no, estoy bien para atrás. Duda. ¿Perdón? Sería, o sea, mencionó que es como el RNA es más fácil de romper que el DNA, ¿no? No, no, no. Estoy hablando de las bases, del apareamiento de las bases. Es más rápido, es más fácil romper el enlace de tiamina adenina o de uracilo adenina. Pero estas están en DNA y en RNA. Ah, ok, ya, ya, ya. O sea, nada más hablo de romperlas, el enlace. Lo digo nada más, es que esto viene, sobre todo con biología molecular, cuando tienes secuencias, cuando quieres romper tu DNA, a veces, o no, no más bien es más hacia unos que se llaman primers en inglés, cebadores en español, o también se llaman iniciadores. Lo tienes que tener en cuenta, este, porque esos iniciadores van a agarrar una parte de la sección del ADN que quieras. Y entonces, si tú tienes en esa sección de DNA mucha citosina o guanina, a veces tienes que ponerle un poquito más de tiempo del calor para romper la hebra, para abrir la hebra. Esto, para romper el enlace. Entonces, esto luego es importante, sobre todo para biología molecular. Nada más para tomarlo en cuenta de que a veces tienes que dejar un poquito más de tiempo o subirle la temperatura para que se pueda, romper este enlace, ¿no? Si tu secuencia tiene mucha citosina guanina, nada más. Ah, ok, muchas gracias. Sí, todos estos datos sirven para algo, en algún punto. Lo malo es que uno no sabe cuándo los va a ocupar. Entonces, vamos a ver un poco de la replicación del ADN. Entonces, el ADN, esto es lo que se dio, pues, lo principal que hizo que se surgiera bien y hubiera un boom de vida, ¿no? Que el DNA se puede replicar. O sea, ¿qué es replicar? Que se puede copiar. Esta es nuestra hebra original de un ADN, ¿no? Generalmente va a, de 3' a 5' el DNA. ¿Ya lo han escuchado? ¿Alguna vez he escuchado eso de 5' a 3' o de, digamos, es como corre el DNA y eso tiene por polaridad, porque es un poco negativo a la polaridad. Esta es la hebra principal generalmente de 3' a 5'. Y la otra, esta es una generalmente recesiva, pero es de 5 a 3. Ah, entonces, aquí se los voy a dar. Hay muchísimos pasos para esto, pero vamos a tratar de hacerlo muy general y nada más, así, por encimita. Tienes una hebra esta de DNA. Después tienes una enzima. Ahora de una vez, todas las enzimas son proteínas. No todas las proteínas son enzimas, pero todas las enzimas son proteínas. Y cuando tienes una enzima, generalmente te puedes dar una idea por que termina en asa, ¿no? Entonces, esta polimerasa lo que hace es romper, y se llama polimerasa porque rompe polímeros, ¿no? Haces de romper polímeros, ¿no? Entonces se llama ADN polímerasa. Abre la hebra o rompe la hebra para, para que empiecen a poder surgir, se puedan pegar, y esto es con ayuda del RNA, de transferencias, llegan a nucleótidos nuevos. Entonces, empiezan aquí, se abre la hebra y entonces tú empiezas a tener unos nucleótidos nuevos y se empiezan a pegar. Entonces tienes empiezas a tener aquí una nueva hebra, ¿no? O de aquí tienes otra
Y aquí miren, aquí hay otra que es helicasa, pero es lo mismo, no vamos a ponernos en especial. La helicasa también abre el DNA y entonces se empiezan a pegar. Tienes esta C y aquí se le va a pegar una T, aquí tienes G, digo, aquí se le va a pegar una G. Aquí tienes la G, se le va a pegar la T, la A, la T. Y aquí lo mismo, es lo mismo. Acá esta G se le va a pegar una C. Esta C ya se le pegó una G, así. Entonces, de una hebra vas a tener dos hebras, gracias al ADN polimerasa, ¿no? Te está ayudando a romper. Entonces, les digo, de una surgen dos. Una es un poco más rezagada que otra, por eso aquí dice hebra rezagada, hebra libre. Y hebra líder, pero nada más. Entonces, eso es a niveles así muy bruscos, sí, muy bruscos. Entonces tienes tu hebra original, se abre por la ADN polimerasa, la helicasa también ayuda, pero separar más las bases, y se llegan otros nucleótidos, empiezan a tener adeninas, guaninas, y se empiezan a pegar con su complemento. Acuérdense, T con G y T con A. Aquí no hay otra porque estamos hablando de DNA. Y aquí es de donde surge, ay, déjenme acercarme, lo del dogma central, que es dogma central de la biología, ¿no? Que tienes ADN y el ADN se va a hacer a RNA mensajero y del RNA mensajero a las proteínas, ¿no? Algo importante del DNA es que el DNA se replica, aquí va a haber una replicación, se replica, de esta formas dos, pero en algún momento van hacia el ribosoma y se transcriben. Entonces, el ADN se va a transcribir a RNA. Entonces, va a transcribir, digamos, esta que es la líder, se va a transcribir. Entonces, de la A, aquí es donde cambia a RNA, ¿se acuerdan? Entonces, en vez de complemento que sea T, va a ser U. Ay, perdón, se me mueve. G con C, A, les digo otra vez, G, U, aquí G con C, T. Entonces, estas se van haciendo su complemento, pero en RNA mensajero. Y a esta se llama transcripción. Entonces, de ADN a RNA mensajero se llama transcripción. Cuando el RNA se pasa a proteína, se llama el proceso traducción. Entonces, el ARN se traduce. Entonces, aquí ustedes ténganlo mucho en cuenta porque luego yo me equivoco y le digo transcripción al RNA hacia proteínas y no, o al revés, ¿no? Porque transcripción, traducción, luego uno se confunde. Pero aquí lo tiene escrito. De ADN a ARN, transcripción, de ARN a proteínas o aminoácidos, en general, es traducción. Cuando tienes cada tres pares de bases en el ARN, se llama codón. Y estos, cada tres pares de bases, es lo que nos da un aminoácido. Entonces, cada tres conjunciones de letras nos van a dar un tipo. Y aquí es donde sí está el RNA. Aquí les ayuda el RNA de transferencia. Esto aparece en el ribosoma. Esto se hace en el ribosoma. Porque hace ratito creo que les dije del RNA, pero no tiene que ver en el ADN. Aquí sí. Entonces, el RNA de transferencia es el que trae la carga de estos aminoácidos. Entonces, lee esto y dice, este es un aminoácido, ¿no? Es el aminoácido de no sé cuál es. Esta sí, prolina, o esta, que es glicina, o esta tirosina. Entonces va poniendo el aminoácido que corresponde. Y cuando ya tienes muchos aminoácidos, pues estos se llaman polipéptidos. Y cuando están muy grandes, acuérdense, ya son proteínas, ¿no? Aquí está otra forma de verlo. Tú tienes estas letras en general, tu ADN es esto. Lo que haces, lo transcribes. Un gen, un pedacito de gen, si quiere transcribir, entonces se transcribe, empiezas la transcripción a RNA mensajero
que complemento de este es el ADN, este es ADN, no sabemos bien. Este se empieza aquí, este es ARN, ¿no? A, U, G, y empieza a traducirse, a transcribirse. Y después se empieza la traducción, y aquí empieza, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes van a leer, esto es lo mismo que esto y que esto. Ahora, generalmente con una metionina es con lo que se inicia las proteínas. Y hay codones que son que te dicen dónde termina. O sea, dónde, digamos, en este caso, digamos, un gen, dónde para, dónde dejas de copiar. Entonces, porque al final los genes, por ejemplo, es luego mm, lo que, no sé cómo explicarlo. A ver, de nuestro DNA no todo codifica hacia genes, ¿no? Los genes es las cosas que tenemos, que nos dan lugar al color de ojos, que nos dan lugar al cabello, que nos dan cosas fenotípicas que se ven, pero también hay genotípicas. Hay genes que cuando son recesivos, no se expresan, pero están ahí. Y bueno, en general los genes se transcriben y se traducen y te dan alguna proteína y esa proteína tiene alguna función. No todo el DNA tiene en general, la mayoría de ADN no codifica nada, ¿no? Hay pocos que sí codifican, ¿no? Bueno, los genes sí codifican. Entonces ya, aquí tenemos nuestra proteína al final, ¿no? Entonces tenemos codones de inicio, en general casi siempre es uno nada más, un aminoácido es el codón de inicio, hay excepciones, como todo, pero en general uno. Y para codones hay como, de paro, sí hay como tres. Aquí están cómo son los aminoácidos, también los vamos a ver un poquito más después. Este es un aminoácido y está conformado este, por un hidrógeno aquí libre, aquí se los voy a poner porque si ya lo rayé, un hidrógeno libre, un grupo amino, este es un grupo amino que tiene nitrógeno, ¿no? El NH2 es un grupo amino, así se llama en química orgánica, y un COOH, que es un grupo carboxilo, ¿no? Y tu carbono, que es el principal. Ahora, lo que les da las características de que para después juntarse con otros o hacer dobleces o tener características químicas específicas, por ejemplo, que sean polares, no polares, es que hay no polares, apolares, hidrofóbicos, hay ácidos y hay básicos también. Entonces, todo eso generalmente se lo da esta parte, que es el residual. El residual es lo que cambia. La base de todos es lo mismo, les digo, un carbono, un COH, un hidrógeno aquí. Y esta parte bonita el residual es lo que le confiere las características químicas que va a tener. Entonces, ah, hay algunas, por ejemplo, el aminoácido más chiquito es que es el de la alanina, porque nada más tiene un metilo. CH3 es un metilo. Y la serina es un metilo con oxi, ¿cómo se dice? Digamos ya con un grupo, no me acuerdo, oxi, no sé qué otra forma de decirle, o H, un grupo H creo que suena mejor. Y acá está el de la cisteína, que este es importante porque es uno de los únicos dos aminoácidos que tiene el azufre. Todos los demás nada más van a tener carbono, nitrógeno y oxígeno. Entonces, cuando se juntan aminoácidos, se forma un polipéptido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace en este polipéptido? Lo que hace es que se van a formar un enlace peptídico, se llama. Entonces, ¿qué quita? Este OH con un hidrógeno de acá. Entonces, por eso sale esta agua. Y se forma aquí, entre el OH final de aquí con el grupo amino.
sale agua y esto se empieza a formar. Y, entonces, y aquí puedes meter ya, si quieres, otra lanina o metes un espartato y así. Y entonces eso al final del día, con todas las interacciones, va a formar las proteínas. Y estas proteínas, y lo vamos a ver, esta es en las siguientes, en 2 clases, las proteínas lo vamos a ver. Todo esto lo vamos a repetir para que se nos quede ya sea hoy o dentro de 2 clases. Se forman proteínas y estas proteínas a su vez, les digo, como tienen diferentes características químicas, pues empiezan a formar a veces unas hélices que se llaman hélices alfa, son como estas, o hojas beta, son como estas, ¿no? Y entre más empieza a crecer y entre más grande es la proteína, pues empieza a haber más interacciones, empiezan a interaccionar estas hélices con estas hojas y entonces se forma algo así. Y cuando la proteína todavía es más grande, pues se puede formar ya una proteína, ¿no? Y en este caso una proteína se está ejemplificando está ejemplificando una enzima, es una proteína. Esta es la enzima, la B. Y hasta ahí es lo de hoy. Les digo, este es el artículo que les voy a subir por si alguien quiere para la próxima clase. Eh, ¿Dudas? Más o menos antes de que deje de grabar. Todo bien. ¿Sí? Bueno, le voy a poner pausa nada más. Y déjenme dejar de compartir. Este, ay no, bueno, sí, ya me dejé de compartir. Bueno, el resumen, para quien sea, que ¿hay alguien de aquí? ¿Ya llegó algún biólogo? No. Ah, profesora, perdón, una duda. Sí. Es que hoy me tocaba exponer, pero es que entré tarde, me confundí de horarios, ajá, Ah, ok. para el No, resumen. Ajá. pues, si quieres, ahorita, haces el resumen de ayer, no pasa nada. Qué bueno, porque ya te iba a poner el cero. Ah, sí. Ah, porque no te vi rápido, pero bueno. Pero bueno, en lo que expone su compañero, ¿qué va a ser la próxima clase? Es nada más sobre todo de las primeras versiones de los metabolismos. Bueno, sí, de las primeras, diapositivas. Es un artículo y ese artículo creo que está bien chiquito, 3 hojas, para que se apoyen con ese, que es nada más el mundo del RNA y de los lípidos y que no sé qué, que no es un mundo como tal. Acuérdense. ¿Quién? Ah, bueno, piénselo en lo que Daniel pasa. Daniel, si quieres, ¿puedes compartir o no pantalla? Sí, sí, ahorita comparto la pantalla. Ok. Eso ya no lo vamos a grabar, entonces ya vamos a poner. Listo, ¿se ve?